es un conjunto de símbolos finitos por el hecho de que lo vamos a poder contar, y una serie de reglas entre ellos que se emplean para asignar a los números y operar con ellos. ¿Sí? Entonces, existen dos grandes grupos que son los no posicionales y los posicionales. Básicamente, los no posicionales, lo que comúnmente se da son los números romanos, y los posicionales, bueno, es el sistema de numeración que nosotros usamos, los números que nosotros usamos habitualmente para operar continuamente. ¿Sí? Como les decía, ¿no? Los no posicionales, cada... A ver, ahí está. En este caso dice, en estos sistemas cada símbolo tiene un valor que depende pura y exclusivamente de sí mismo y no del lugar que éste ocupa, columna en la que se encuentra. ¿Esto qué quiere decir? No, por ejemplo, ¿no? En el sistema de numeración romana, nosotros tenemos las letras que van a formar números, pero esas letras, la L 50, la C el 100, la X el 10, la M el 1000, la B el 5, la I el 1, esos valores para esas letras, no importa en qué posición están, sino que siempre van a ser las mismas, ¿sí? O sea, no importa el número que se esté formando, la X siempre va a valer, perdón, la L siempre va a valer 50, la C siempre va a valer 100, la X siempre va a valer 10, la M 1000, la B 5 y la I 1. Después, bueno, tiene una serie de reglas ese sistema en el cual se suman o se restan para ir escribiendo los números, ¿sí? En lo que sería el sistema decimal, el sistema nuestro. Pero esos valores no dependen de la posición, sino de pura y exclusivamente de la letra. ¿Está? Por eso se dice que el sistema de numeración romana es un sistema no posicional. Por otro lado, tenemos los sistemas de numeración posicionales, y estos son los que realmente a nosotros nos importan, porque es el sistema que nosotros utilizamos para formar todos los números, básicamente, ¿no? Dice, en estos sistemas cada símbolo representa un número diferente dependiendo de dónde esté ubicado en la cantidad final de la que forman parte. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden del primario, cuando hablamos de unidad, decenas, centenas, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que nosotros tomamos nuestro sistema como un sistema posicional, porque va a depender la posición que ocupe el dígito en el número para ver cuál número está formando, básicamente. Acá tenemos el ejemplo en el sistema decimal, el 1981. El primer uno, si nosotros contamos de derecha a izquierda, este representa la unidad. Decena, centena, unidad de mil. Entonces, como el 1 de la unidad y el 1 de la unidad de mil no representan solamente el 1. El 1 de la unidad sí, el 1 de la unidad de mil no. El 1 de la unidad de mil representa 1000 precisamente. Por eso es un sistema posicional, porque los unos que aparecen no son el mismo número en general al generar todo el número, ¿no? Lo que les decía, el 1 de la unidad es 1, el 1 de la unidad de 1000 es 1000. ¿Está? Después, bueno, el 8 representa 80 y el 9 va a representar el 900. Todo depende de la posición que ocupe el dígito dentro del número. Por eso nuestro sistema es un sistema posicional, porque depende el dígito en qué posición está para ver qué número forma. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, todo ok. Esto, perfecto. Esto es a modo introductorio, básicamente, como para que se entienda de lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de sistema posicional, sistema no posicional y eso. ¿Está? Bien. Entonces, dice, en los sistemas posicionales en general se cumple. O sea, en los sistemas como el nuestro, generalmente se cumple que vamos a tener un número que lo vamos a llamar base, ¿sí? Un número B, que va a pertenecer, si no conocen este símbolo, es el conjunto de números naturales. O sea, los números naturales son los que utilizamos para contar. Uno, dos, por lo menos esa es la definición que yo doy en el secundario, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Hay quienes consideran al 0 como un número natural, hay quienes que no. Yo, por lo menos yo no lo considero como un número natural, pero bueno, eso depende de quién lo esté dando. Puede ser que lo tomen
como natural o no. Pero bueno, por ahora eso no nos compete en este momento, por eso lo paso un poquito por alto. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Ese número B, que pertenece al conjunto de números naturales, también tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Ese número B es lo que nosotros vamos a llamar base del sistema de numeración. ¿Qué quiere decir que es la base del sistema de numeración? La base lo que me va a indicar es la cantidad de dígitos que yo tengo para formar ese sistema en el cual estoy. ¿Cuánto va a valer la base? Va a depender de qué sistema nosotros querramos formar. Y lo que me va a indicar es la cantidad de dígitos que va a tener esa base. Siempre va a ser, la cantidad de dígitos va a estar, o va a empezar desde 0 hasta el b-1, dependiendo de la base en la que se esté. Dice, entonces cualquier número n, cualquier número que yo pueda tomar, se representa como la combinación de potencias sucesivas de b con coeficientes a, que toman valores, esos coeficientes a, entre 0 y b-1. Ahora vamos a explicar un poquito eso. ¿Qué quiere decir? Nuestro sistema es un sistema decimal. ¿Qué quiere decir decimal? Que la base es 10. ¿Qué quiere decir que la base es 10? Que vamos a contar con 10 dígitos para formar la base, el sistema de numeración. Esos 10 dígitos van a ser los que nosotros contamos desde el 0 hasta el 9. A partir del 9 vamos a ir haciendo combinaciones entre los distintos dígitos que nosotros tenemos. O sea, vamos a decir en nuestro sistema decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir de ahí empezamos combinación entre el 1 y el 0, el 10, combinación entre el 1 y el 1, el 11, el 1 y el 12, el 12, 13, 14, hasta el 999, combinación entre el 9 y el 9. A partir de ahí ya usamos 3 dígitos, combinación entre el 1 y 2 veces el 0, 100. El 2 veces el 1 y el 0, 101, y bueno, y así vamos formando todos los números, ¿no? Pero sabemos que es base decimal porque contamos con 10 dígitos para formar todos los números en esta base, que van desde el 0 hasta el 9. ¿Estamos? Sí. Esto del b-1, por ser base 10, 10 menos 1 es 9, por eso dice acá, ¿no? Del 0 al 9, que son los coeficientes a que nosotros estamos tomando o considerando. Entonces, cualquier número n, nosotros lo vamos a poder escribir de la siguiente manera, sea cual sea la base en la que estemos trabajando, ¿está? Vamos a tener el número n formado por, y acá es los valores sub k que aparecen, que también aparecen como potencia, es la posición del dígito que ocupa en el número. Por ahí diciéndolo así, con letras es medio complicado, después por ahí con los ejemplos espero que se entienda. Esto quiere decir, el dígito A ubicado en la posición K por la base en la que estoy elevado a esa posición, más el número K menos en la posición K-1 multiplicado por la base elevado a la K-1, más el dígito ubicado en la posición K-2 multiplicado por la base elevado a la K-2, así siguiendo hasta el dígito en la posición 2, por eso la sub 2, multiplicado por la base elevado a la 2, más el dígito ubicado en la posición 1 por la base elevado a la 1, más el dígito ubicado en la posición 0 por la base elevado a la 0, y a partir de acá es donde nosotros empezamos a escribir el número con coma, lo que decíamos, porque ya ahora vamos a trabajar de otra manera, la parte decimal, que ahora vamos a pasar a llamarla la parte fraccionaria, para que al hablar de decimal no nos equivoquemos con esa parte después de la coma o con la parte de la base, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de la parte después de la coma, lo vamos a trabajar como parte fraccionaria. Y entonces vamos a escribir en las posiciones de los dígitos como posiciones negativas. Por eso dice el dígito en la posición -1 multiplicado por la base elevado a las -1 más el dígito en la posición -2 multiplicado por la base elevado a la -2 y así siguiendo dependiendo la cantidad de dígitos en la parte fraccionaria que tenga el número. Entonces, para que se entienda esto, vamos a interpretarlo a partir de la base decimal. Nosotros tenemos el 1981. Dijimos, el 1
el primero que aparece más a la derecha, esa es la base, perdón, esa es la posición de la unidad, la posición 0 para nosotros, ¿sí? Esta posición 0 que hablábamos recién, esta es la posición 0, la unidad. La decena, la posición 1, la centena, la posición 2, la unidad de 1000, la posición 3. Entonces, a partir de lo que vimos recién, ¿cómo voy a escribir esto? Bueno, tengo posición 3. El dígito en esa posición, que es 1, multiplicado por la base, como es base 10, por eso ponemos 10, elevado a esa posición, 3. Más el dígito, en este caso 9, multiplicado por la base, elevado a esa posición, la posición 2. Más el 8 multiplicado por la base 10 elevado a esa posición, 1 más el 1 multiplicado por 10 elevado a esa posición, por eso la unidad dijimos que era la posición 0, por eso ese último 1 está multiplicado por 10 a la 0. Si nosotros llevamos ahora con parte fraccionaria, ¿sí? Ya en 1981 hasta acá es lo que vimos recién. Pero ahora, fíjense que en el número original tenemos una parte fraccionaria, que van a ser los dígitos 5 y 6. El 5 está en la posición menos 1, el 6 en la posición menos 2. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollarlo a partir de esta fórmula, por así decirlo, vamos a escribir el 5 por 10 a la menos 1 por la posición, más el 6 por 10 a la menos 2, que es la posición de tanto el 5 como el 6 en esa parte fraccionaria. Para esto, nosotros podemos escribir cualquier número en cualquier base. Base 2, base 3, base 4, base 20, base 80, no importa la base. Siempre tenemos que considerarlo de esa manera, ¿sí? Por ahí la base decimal es lo que más trabajamos, por eso es lo que más conocemos, por eso es lo que aparece acá como ejemplo. Pero nosotros después vamos a ver las otras dos bases que nos van a importar, ya sea binario y hexadecimal. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? No. Ah, No, bien. de momento no. Bueno. Como para pasar en limpio, siempre vamos a multiplicarlo por 10. Si estás trabajando con la base decimal, sí. Claro, sí. Si estás trabajando con la base binaria, por 2. Ok. Si estás trabajando en la base hexadecimal, por 16. Lo único que le vamos modificando es, digamos, la potencia para ubicar el lugar del dígito. Sí, y los dígitos también, porque Claro, no es sí, lo sí. mismo trabajar Sí. en base binaria que en base hexago que en base decimal. Ok. Ahora lo vamos a ir viendo eso igual, como para que se vaya entendiendo. Pero digamos, esta forma de escribirlo, que acá está en forma general, este valor n es en forma general para cualquier tipo de base que se trabaje, es siempre la misma. ¿Sí? Eso sí, siempre va a ser de la misma manera. Bien, entonces, dice, existen otros sistemas de numeración particularmente interesantes en el campo de la electrónica y la programación que veremos a continuación, y de los que aprenderemos a pasarnos de uno a otro. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a trabajar con el sistema binario. Binario es de 2. La base es 2. ¿Cuántos dígitos vamos a tener? 2. ¿Cuáles son esos dígitos? El 0 y el 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en base binaria nosotros siempre vamos a trabajar con 0 y 1. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1101, 1100, ya me perdí, perdón. 1110, 1111, 10.000, 10.001, 10.010, 10.011 y bueno, así seguido, ¿no? Vamos a ir formando nada más que combinaciones entre el 1 y el 0. Eso es el sistema binario. Trabajan nada más que con ceros y 1. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la base hexadecimal. ¿Qué quiere decir? Que hay 16 dígitos. ¿Cuáles son esos 16 dígitos? Van a ir desde el 0. Bueno, ahí está, acá aparece, ¿no? Desde el 0 hasta la F. ¿Por qué la F? Por el hecho de que nosotros vamos a ir diciendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después vendría una combinación entre el 1 y el 0 si decimos 10, con lo cual no nos sirve. Entonces, para no tener este inconveniente en esta base,
se empezaron a utilizar las letras. Entonces, después del 9 viene la A, la B, la C, la D, la E, la F. Después de la F, ahí recién viene el 10, que es la combinación entre el 1 y el 0. ¿Se entiende? El 1 y el 0 es 10, después el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Después del 1F, el 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Después el 30. Así hasta el 9F. Después del 9F ya empieza el 100. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? En Sí, este sí. Sí. es un poco complicado de verlo porque todos los años digo lo mismo. Es como que nosotros en los sistemas de numeración siempre trabajamos con decimal y nos sacan del decimal y nos jode un poco porque, digamos, nos sacan de esa zona de confort y somos como vieron esos caballos que tiran de los carros que les ponen cosas a los costados para que no vean. Bueno, así como que trabajamos nosotros en el sistema decimal. Y estamos tan acostumbrados a eso que cuando vemos esto se nos complica, pero después estudiándolo no termina siendo tan complicado. La cuestión es hacer la interpretación, eso siempre. ¿Está? Así que bueno, en este sistema hexadecimal, los 16 dígitos son del 0 a la F. Considerando que la A representa en sistema decimal el 10, que la B en el sistema decimal representa el 11 y así sucesivamente hasta el 15. No quiere decir esto que el 10 es, que la A es 10 o que la B es 11. ¿Estamos de acuerdo? En el sistema decimal, y por eso lo aclaro, en el sistema decimal es que la A representa el 10, el B el 11 y así sigue. En el sistema hexadecimal, la A es A, la B es B, la C es C, la D es D, la E es E y la F es F. ¿Estamos? Después que nosotros querramos hacer una equivalencia al sistema decimal para hacer una interpretación, eso es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Así que ténganlo presente. La A es A y el número 1AA existe. El perdón, yo dije una cosa que fue errónea. El 9F no termina ahí, termina en el FF. Perdón, después del FF viene el 100. Yo les había dicho hace un ratito que terminaba en el 9F y después venía el 100. No, me equivoqué yo. Es en el FF que termina y después viene el 100. Así que tengan en cuenta que existe el número en el sistema hexadecimal considerado como ABC, por ejemplo. ¿Sí? Así que no entiendo mucho de programación, yo lo llevo siempre a la matemática porque soy profesor de matemática nada más, pero bueno, tengo entendido que las IP estas para manejarnos con internet trabajan con el sistema hexadecimal y ahí utilizan ya las letras, ¿sí? Así que tenganlo presentes. Sí, no sé si alguien me quiere hacer una consulta, una pregunta. Yo, profe, hay unos compañeros que no entendieron mucho. ¿Lo podría repasar de vuelta? ¿De qué parte? ¿Esto último? Dicen que todo. Más Creo que específico. creo que el sistema hexadecimal es lo que no se entendió. Sí, más específico, no sé, porque todo puede ser del principio o todo esto del sistema hexadecimal. Porque dicen que no entendieron nada. Hexadecimal, dicen. El hexadecimal, bien. A ver, vamos a ir escribiéndolo, a ver si por ahí se entiende. En el sistema hexadecimal la cantidad de dígitos es 16. Nosotros necesitamos 16 dígitos. Siempre van a ir desde el 0 hasta el B-1. ¿Sí? Pero este B vale 16, por lo tanto 16 menos 1 es 15. Pero este 15 es en sistema decimal. Y ya voy aclarando ahí la base. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros empezamos a formar los dígitos en esta base, vamos a arrancar con el 0, que es el primero siempre, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y a partir de ahí
No puedo decir que viene el 10, porque el 10 es una combinación entre el 1 y el 0. Entonces, al tener esta imposibilidad, es que se empieza a utilizar las letras. Entonces, después del 9 viene la B, la C, la D, la E y la F. Y todo esto, del 0 a la F, es lo que se utiliza como dígitos del sistema hexadecimal. Con lo cual, después de la F, ahí sí viene el 10. La combinación entre el 1 y el 0. Después del 10, el 11. Después del 11, bueno, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pero después del 19, en el sistema hexadecimal, viene el 1 y la combinación con las letras. O sea, ya el 1A, el 1B, el 1C, el 1E, el 1C, el 1D, el 1E, el 1F. Después del 1, medio grande. Después del 1F, ahí viene la combinación entre el 2 y el 0. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y a partir de ahí 2A, 2B, 2C, 2E, 2F, y así siguiendo. ¿Estamos? Y así vamos formando todos los números en este sistema hexadecimal. ¿Se entendió ahora un poco más? Bueno, creería que sí. O por lo menos creo que están ahí, ¿no? Bien. Sí. Bien. No, a veces Disculpe, otra profe. clase me pasa que se corta, por eso. Sí, decime. No, sí. Yo estoy grabando la clase, ¿eso se puede hacer? Uy, no, ya ahora no. ¿No? Sí, no hay drama, sí, no hay Ah, drama. no, te está estoy viendo. bien. Me No, consultaba. no, sí, bueno, en sí tendría que haber sido antes, pero sí, no hay drama. Yo tengo clase grabada también de esto de la pandemia, así que después si quieren se las paso, será. Pero sí, no hay Yo no drama. entendí Después nada, compartila. pero bueno. Después escribime al Discord y subo la clase o algo así para que la veas de nuevo si querés, Tomás. Ah, Dale, sí, me dale, hablas. perfecto, gracias. Dale. Sí, bueno, igual la idea es ir avanzando por ahí, después se va viendo más, ¿no? Bueno, pero vamos viendo, no después con los Igual ejercicios. esto en la secundaria cuando me lo explicaron tampoco lo entendí, así que... No, por eso vuelvo a repetir, es como que es medio complicado en el sentido que siempre trabajamos con decimal y no Yo con tengo otra una base. duda. Entonces, sí, Viste que vos dijiste que llega un punto en el que se empiezan a combinar, por ejemplo, el 0 y el 1 y así. ajá, sí. O sea, el 0 y el 1 sería el 17 por N. No, el 16 en esta base hexadecimal. Ok, el 16 sería el 0 y el 1. El Sí, 17 sería el 1 y el 2. no, el 11. No entiendo. O ahí sea, sería como el repetís. sistema binario. Si lo comparás al sistema Ahora, binario, el 0 y el perdón, 1. ahora vamos a ver una tabla de equivalencia por ahí que se entienda mejor. Creo que aparece después de esto. Más que Dale. nada, como para terminar en esta parte, bueno, antes estaba también el sistema octal que se veía, pero ya dejó de estar en desuso. Sistema octal es base 8, o sea, 8 dígitos nada más va a haber, del 0 al 7. ¿Sí? Creo que viene acá a ver la tabla, sí, tabla de equivalencia, por ahí ahora se entienda mejor. Fíjense, bueno, acá está. Acá aparecen 4 dígitos binarios, después vamos a ver el por qué 4 dígitos binarios. Pero el 0, o el 0 sería el 0 decimal, el 0 hexa. El 1 binario, el 1 decimal, el 1 hexa. Y acá ya no puedo utilizar en el binario el 2, porque el 2 no es un dígito binario. Y ahí empiezo con la combinación entre el 1 y el 0. En el binario, ¿no? 10 representa el 2 en decimal, representa el 2 en hexa. El 11 representa el 3, el 3. El 100 representa el 4, también el 4 en hexa. Así siguiendo hasta el 1001 que representa el 9 en decimal y el 9 en hexa. ¿Está? Después en binario ya empieza el 1010, 1010, que ahí representa el 10 en decimal, pero yo no puedo decir que es 10 en hexa, porque el 10 ahí empieza la combinación entre el 1 y el 0. Entonces, el 10 decimal representa la A hexadecimal. Después, el 1011, el 11 precisamente en decimal y la B en hexa.
el 1100 representa el 12 en decimal y la C en hexa, el 1101 el 13 decimal y la D en hexa, el 1110 el 14 decimal, la E en el sistema hexadecimal, perdón, y después, bueno, en este caso el 1111 en binario, el 15 en decimal, la F en hexa. Después se puede continuar esto, ¿sí? El siguiente en binario sería ya el 10.000, en este caso el 1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué representa ese número en decimal? ¿Cuál vendría después? El 16. El 16. ¿Y el Y otro en que el sería F1? no, ¿No? 10. el 10. 10. 10. Y ahí ya empezó con las combinaciones No sé. entre el 1 y el 0. ¿Se entiende? Ahí es donde me pierdo. ¿Por qué sería 10? Ahí es donde me pierdo yo. Porque ya empiezo con la combinación. Yo ya hasta acá, hasta la F, espera que se me fue, hasta la F, llego con dígitos. Con un solo dígito, ¿no? Sí, con un solo dígito. Después tengo que formar con 2 dígitos. Entonces, ¿cómo formo? Y bueno, empiezo a hacer. Ah, es como pasar O sea, perdón, del binario esto, del 0, disculpa 1 que al te 10. interrumpa. Esto sería con todos ceros. Suponete que acá adelante hay un 0. Y hago Sí, la combinación entre el 0 y todos los demás. O sea, llego al 0F. Después, ¿cuál viene? Bueno, yo ya no puedo hacer más combinaciones con el 0. Y empiezo con el 1. El 1 y el 0, el 1 y el 1, que ya forma el 11, el 1 y el 2, que forma el 12. Como esto que yo fui marcando acá en el decimal, pero el mismo en hexa. Lo que pasa es que acá viene la cuestión. Si yo digo esto, 10. Y ustedes me dirán, está bien, perfecto. El 10 lo puede ser binario, que es el que está acá. El 10 puede ser decimal, que es el que está acá. O el 10 puede ser precisamente hexadecimal, porque todos tienen combinación entre el 1 y el 0. La cuestión es saber después qué base estamos utilizando. Por O sea, eso yo cuánto hace un vale ratito cada uno. yo hace un ratito había escrito así, 10 en base decimal. O poner el 10 y pongo una H. Bueno, esto es base hexadecimal. Entonces, cuando yo escribo esto, ¿qué estoy escribiendo? Este número, el que tengo acá al final. Pero es 10 en hexadecimal. Después, si nosotros queremos hacer una conversión al decimal para interpretar de qué número me está hablando, bueno, el 10 hexadecimal representa el 16 en decimal. Pero ya ahí estamos hablando de representa, de una equivalencia en el sistema decimal. Y lo mismo esto, ¿no? Si yo pongo el 10, uy, se me fue el cosito, acá lo encontré. Si yo pongo el 10, pero ahora en base binaria, el 10 es binario, es la combinación entre el 1 y el 0, el que ya habíamos marcado acá arriba. Pero en decimal, ¿qué representa el 10 binario? 2. Un 2. ¿Se entiende? Siempre trabajamos en las unidades que en Ahora los sí, ahora sistemas sí. que estamos. Después, bueno, si uno quiere hacer la conversión al sistema decimal para interpretar, y ya esto estoy hablando así, para interpretar de qué número estamos trabajando, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Estamos? Así que ténganlo presentes. ¿Continuamos o no? ¿Se va entendiendo un poco más? Sí, ahora sí. Ahora Profe, sí. ¿se Sí, puede alguien dice. pasar de binario a decimal y de decimal a binario? Y Es de... lo que vamos a empezar a ver ahora. Ah, bueno. De binario a decimal, de decimal a binario después, de binario a hexa, y de hexa a binario, y de decimal a hexa, de hexa a decimal, y todo vamos a hacer 6 pasajes, entre todas las unidades entre sí. ¿Son cálculos con fórmula? Sí, no, son Creo que era cálculos usando la tabla, ¿no? ¿Cómo? Era usando la tabla de conversión, así lo hacía yo en la secundaria, por ejemplo. Sí, no. Podés usar la tabla, pero no es necesario. Para pasarlo, ahora vamos a ver, pero son cuentas, son potencias, son divisiones, son multiplicaciones, y después van a hacer una equivalencia entre 4 dígitos binarios y un hexa. Y un hexa son 4 dígitos binarios, por eso aparece acá como 4 binarios. Ahora después igual lo vamos a ir viendo todo eso. ¿Sí? No me voy a adelantar porque lo vamos a ir haciendo en forma paulatina.
Bueno, ahí precisamente en donde escribí, por eso voy a borrarlo si se lee lo que dice. Hasta mejor. Dice entonces, vamos a tomar el puntero. ¿Cómo pasamos entonces de un sistema a otro? Desde decimal, o sea, si nosotros tenemos el número en decimal y lo queremos transformar en un número binario o hexa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la parte entera se hacen divisiones sucesivas del número decimal por la base a la que se quiere pasar y luego se obtiene el último cociente y los restos. Ahora después vemos eso. Y para la parte fraccionaria, que es la parte que viene después de la coma, se realizan productos sucesivos de la parte fraccionaria en decimal por la base y se obtiene la parte entera de esos productos. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a llevarlo a la práctica, que es más sencillo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, bueno, vamos a pasar el número 134,24 de decimal a binario. O sea, el número que tenemos ahí es decimal. ¿Estamos de acuerdo? Es el 134,24 normal, digámoslo, que es lo que nosotros utilizamos. Vamos a pasarlo a binario. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Por un lado, la parte entera. Y por otro lado, la parte fraccionaria. La parte entera, 134. Y vamos haciendo divisiones sucesivas por el número de la base a lo que lo quiero pasar. Si lo quiero pasar a binario, entonces divido por 2. Y voy tomando los cocientes, o sea, los resultados, y el resto los voy marcando, los voy considerando para después. Ahí 134 dividido 2, 67, resto 2, 67 lo vuelvo a dividir por 2, 33, resto 1, al 33 lo vuelvo a dividir por 2, 16, resto 1, al 16 lo divido por 2, me queda resultado cociente 8, resto 0, divido por 2, cociente 4, resto 0, divido por 2, cociente 2, resto 0. El 2 todavía no es un dígito binario, por lo tanto vuelvo a dividir por 2, me queda cociente 1, resto 0. Ahora lo que me dice esto es, bueno, desde este último cociente, desde este último 1, desde este último resultado, voy hacia arriba hasta el primer resto. Fíjense que me queda todo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, y ahí va a quedar formada la parte entera del número en binario. Ahora después va a quedar escrito, ¿sí? Vamos a tomar la parte fraccionaria ahora. Bueno, ahí está la flechita de lo que le decía, desde el último cociente al primer resto. Vamos a tomar la parte fraccionaria. La parte fraccionaria, esto ya me olvido, me queda 0,24, por eso es 0,24, y ahora multiplico por 2, multiplico por el número de la base a lo que yo lo quiero pasar. Como estamos trabajando en binario, lo multiplico por 2. 0,24 por 2, 0,48. Tomo la parte entera, el 0, y la parte fraccionaria, 0,48, lo vuelvo a multiplicar por 2. 0,48 por 2, 0,96. Tomo el 0, la parte fraccionaria la multiplico por 2. 0,96 por 2, 1,92. Tomo el 1, la parte fraccionaria 0,92 lo multiplico por 2, 1,84. Tomo el 1, la parte fraccionaria 0,84 lo vuelvo a multiplicar por 2, 1,68. Tomo el 1, la parte fraccionaria 0,68 la vuelvo a multiplicar por 2, 1,36. Ya ahí para, fíjense que no se nota como que se vaya a repetir algo, con lo cual se deja de multiplicar. Me parece que en la sexta, séptima multiplicación, que me parece que están los ejercicios. Si ustedes ven, perdón. ¿Para todas las partes fraccionarias en la sexta multiplicación se detiene? Sí, más o menos, sí. Si vos ves en la quinta, sexta que no se repite nada, bueno, cortarlo ahí, listo, O sea, chao. que no da un resultado fijo ya. Que no da resultado fijo o que no se repite nada. Porque Okay. si por ahí vos multiplicás, después vamos a ver un ejemplo en el cual se repite en la cuarta multiplicación o en la quinta, bueno, ahí ya es periódico eso. Sería eso. ¿Cómo? Que se repite el mismo resultado. Sí, Okay. sí, que ya empieza en alguna multiplicación que hiciste, ya se empieza a repetir. Entonces ahí ya sería periódico. Si ven que en la sexta multiplicación no se repite nada, séptima, bueno, lo cortan ahí. Y esto se toma desde el primer resultado de este primer cero hacia abajo, ¿sí? Pensé que estaba la flechita. Entonces, dijimos, desde el último cociente al primer resto a la parte entera, por eso queda 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, coma,
y ahí voy a escribir la parte entera de los resultados de las multiplicaciones. 0, 0, 1, 1, 1, 1, y bueno, punto suspensivo porque eso continúa. No sabemos cuánto continúa, pero continúa. ¿Está? Y pone, bueno, el 2 por la base en la cual se trabajó el número. Perdón, o sea, se repite la parte entera de la parte fraccionaria, o sea, si se repite el 1 siempre, el 1 coma, ahí ya cortaría. Eso sería. Sí, por ahí si te queda en alguna multiplicación 0,5, bueno, 0,5 por 2 es 1, 1,0, ahí se corta. Ok, O por ahí si ves que se repite, no sé, en algún ejercicio que vamos a hacer es 0, 1, 1, 0 y se repite ahí 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y bueno, cuando ves que ya se empieza a repetir lo cortas. gracias. De nada. ¿Estamos entendido esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. Por ahora bien, por Todo ahora bien. Bien, perfecto. Bueno, acá, si ustedes quieren hacer las divisiones, por ahí, si lo hacen con la calculadora, y la calculadora al dividir por 2 le queda 0,5, eso el resto es 1. Si les queda el número entero, el resto es 0 en este caso, ¿sí? Porque la cuestión después va a estar en cuando lo querremos pasar a hexa. Porque ahora, al pasarlo a hexa, las divisiones son por 16 y las multiplicaciones son por 16. Entonces, si no están acostumbrados o acostumbradas a trabajar con divisiones, seguramente vayan a aplicar ¿cómo es? La calculadora. Y bueno, ahí según la parte fraccionaria que les quede la calculadora, es el resto que les va a quedar. Cualquier cosa después lo vemos. Así que bueno, vamos a empezar con esto entonces. Nuevamente, al pasarlo al hexa, vamos a dividir por 16 la parte entera. 767 lo vamos dividiendo por 16. ¿Sí? Entonces, en este caso, hacemos, bueno, parte entera nuevamente, parte fraccionaria, 767 dividido 16. ¿Sí? 767 dividido 16 nos queda 47, resto 15. Vuelvo a dividir el 47 por 16, cociente 2, resto 15. A ver, creo que no me acuerdo si aparecía acá o no. Sí, siempre, bueno, desde el último cociente al primer resto. Lo que sí, tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros, todas estas operaciones, ¿en qué sistema lo estamos haciendo? hexadecimal. No, lo queremos... En decimal, perdón. las operaciones en decimal. Por lo tanto, el resto que me queda ahí, ¿en qué base está? El 15. En base decimal. En base decimal. ¿Y el 15 es un dígito hexa? Así como está. No. No, entonces, cuando les quede un resto de 10 para arriba, recuerden que esos restos son en decimal. Hay que hacer la equivalencia al hexa. Entonces, cuando ustedes vayan a escribir el número en hexa, van a escribir el 2, pero no van a poner 15, van a poner F. Después igual va a aparecer eso. Así que ténganlo presente. ¿Estamos? Sí. Lo mismo cuando hacemos con la parte fraccionaria. Nuevamente 0,24, en este caso multiplicamos por 16, 3,84. 0,84 nuevamente lo multiplicamos por 16, 13,44. Ese 13 es en decimal, por lo tanto hay que hacer el equivalente en hexa después. Tomo la parte fraccionaria, 0,44 lo divido por 16, 7,04. Tomo la parte fraccionaria, 0,4, multiplico por 16, 0,64. Tomo la parte fraccionaria, 0,64 por 16. Y fíjense, me queda 10,24. Este 10 nuevamente es decimal. Pero fíjense, si yo quiero seguir multiplicando, el 0,24 es la primera multiplicación. Por lo tanto, ahí se empieza a repetir. Por lo tanto, no sigo multiplicando. Ya ahí lo tomo como periódico. Entonces,
De ahí nuevamente tomo del primer resultado del 3 hacia abajo, haciendo las equivalencias en hexa. ¿Qué quiere decir? La F, perdón, el 15, como dijimos, es F. El 13 en este caso es D, el 10 es A. Entonces, cuando ustedes tengan que escribir el número, y por favor tenganlo presente esto, van a escribir la parte entera 2FF, la parte fraccionaria 3D70A, con la rayita arriba para indicar que eso se repite, que eso es periódico. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Alguna Sí, pregunta? se entendió. Siempre es lo mismo, dividir la parte entera, multiplicar la parte fraccionaria. Siempre lo mismo. Ya sea a la base que ustedes lo quieran pasar, ¿eh? Nosotros vemos binario y hexa porque son las dos que les importa a ustedes para la carrera. Pero pueden tener otro tipo de sistema de numeración como para trabajar. Bien. ¿Consultas, preguntas, dudas? Si no, seguimos con el resto. No, todo bien, se entendió. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Continuamos a bingo. Vamos a pasar ahora de binario a decimal y a hexadecimal. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el binario a decimal. ¿Se acuerdan que hace un ratito dijimos, bueno, si nosotros tenemos cualquier número n, podemos ir escribiendo ese número n en cualquier base a partir del dígito, la posición y la potencia, la base de la cual estamos trabajando elevado a la potencia según la posición del dígito. Esa forma es lo que me va a permitir al trabajar con las cuentas pasarlo a decimal, ya sea en cualquier base, ya sea binario, ya sea hexa o en cualquier otra base. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, como dice ahí, ¿no? Sumamos la sucesiva potencia de dos correspondientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos este número 1,0000110,0011111, ahí tenemos que tomar de la coma para la izquierda posiciones positivas, de la coma para la derecha posiciones negativas. ¿Qué quiere decir esto? El 0 que está acá, el que estoy marcando, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Entonces, empiezo a escribir el número ese binario a partir de las potencias sucesivas dependiendo los dígitos con sus posiciones. Entonces, empiezo 1 por 2, que es la base en la que estoy, elevado a las séptimas. Más, ahí tengo varios ceros. Acá en la presentación no lo escribe. Yo después, en los ejemplos que vayamos viendo de la guía, voy a ir escribiéndolos. Eso pónganlo como ustedes quieran. Sabemos que la multiplicación por 0 me da 0. Entonces, ¿es necesario ponerlo? No. Si lo quieren poner, lo ponen. Si no lo quieren poner, no lo ponen. Pero tengan en cuenta las posiciones. ¿Qué quiere decir? Posición 6, posición 5, posición 4, posición 3, posición 2. Por eso después aparece 1 por 2 a la 2. Más 1 por 2 a la 1. Después, en la posición 0 hay un 0, en la posición menos 1 hay un 0, en la posición menos 2 hay un 0. El otro 1 que aparece en la posición menos 3. Por eso después aparece 1 por 2 a la menos 3, más 1 por 2 a la menos 4, más 1 por 2 a la menos 5, más 1 por 2 a la menos 6. Y ahí terminan todas las posiciones de los dígitos binarios para después pasarlo a decimal. ¿Cómo lo pasamos a decimal? Haciendo las cuentas ahora. Sabemos que las potencias de 2, de todo el número elevado a la 0 siempre da 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así siguen. ¿Sí? Ya eso lo pueden utilizar haciendo las cuentas en la calculadora. 2 a la séptima es 128, 2 al cuadrado es 4, 2 a la 1 es 2, y acá 2 a la menos 3. ¿Recuerdan las propiedades de la potenciación? Potencias negativas, ¿qué pasa con la base? Sí, se da vuelta. Se invierte, perfecto. Entonces, el 2 a la menos 3 me queda 1 o un medio elevado al cubo. O sea, un medio elevado al cubo es un octavo. Y un octavo ya me queda 0,125. Por eso ya ahí aparece la parte fraccionaria.
porque trabajamos con fracciones para la parte después de la coma. 2 a la menos 4, 0,0625, 2 a la menos 5, 0,03125, y 2 a la menos 6, 0,015625. Sumando todo eso, nos queda el número ya en decimal. Todo este número binario es 134,234375 en decimal. ¿Estamos? ¿Entendió esto? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió, se entendió. Sí, sí. ¿Saben cómo poner potencias en la calculadora? Si no, después cualquier cosa lo vemos. Sí. Ni me acuerdo. Sí, sí. Yo Creo que también. era con el X, la X que tenía la potencia. No, hay un como un sombrerito, una B corta al Ah, sí, revés, sí, sí. con ese. Después, bueno, cualquier cosa lo vemos, se los explico, no hay problema. Bien, vamos a pasar ahora de binario a hexa. Para pasar de binario a hexa tenemos que saber que 4 dígitos binarios es un dígito hexa. ¿Vieron que en la tabla de equivalencia había 4 dígitos binarios? Es precisamente para trabajarlo para esto. 4 dígitos binarios es un hexa. Supuestamente la tabla de equivalencia no la tendrían que tener en el momento del examen. Vuelvo a repetir, no voy a estar en sus casas como para poder corroborar eso. Pero bueno, después cualquier cosa podemos ver de qué manera armar esa tabla de equivalencia sin tener que sabérsela de memoria. ¿Sí? Acá lo vamos a estar utilizando, ustedes después con los ejercicios que tienen la pueden utilizar, pero si no, vamos a ver otra manera como para que lo puedan hacer. Entonces, si nosotros queremos pasar el 100, 1, 1, bueno, vamos a hacerlo de otra manera, el 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, lo que tenemos es que agrupar de la coma para la izquierda con 4 dígitos y de la coma para la derecha con 4 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos agrupando por un lado esos 4 dígitos. Bueno, ya acá tira todo junto. El 1, 1, 1 E, perdón, 1, 1, 1, 0. Voy a la tabla de equivalencia, 1, 1, 1, 0, representa la E. Agrupo. Ya ahí voy a tener que agregar un 0 adelante de todo para que se formen los 4 dígitos. Entonces me queda formado el 0, 100 o 0, 1, 0, 0. Voy a la tabla de equivalencia, 0, 1, 0, 0, 4. Listo. Voy a la parte después de la coma, la parte fraccionaria. Tomo 4 dígitos, 1, 0, 1, 1. La B por la tabla de equivalencia, ¿sí? 1, 0, acá está, 1, 0, 1, 1, la B. Pero ahora, fíjense que si yo agrupo, y acá esto es importante, fíjense que me queda 0, 1, 1. Pero sí o sí necesito que sea 4 dígitos binarios. Entonces hago 0, 1, 1 y le agrego obligatoriamente el 0 para formar los 4 dígitos binarios. Entonces me queda el 0, 1, 1, 0, que en este caso va a representar el 6. ¿Está? El 0 que está ahí a lo último, a la derecha de esa parte fraccionaria, sí o sí hay que agregarlo para formar los 4 dígitos binarios. El 0 que está a la izquierda al principio de todos no es tan necesario. Pero bueno, si lo quieren para acostumbrarse a ir escribiéndolo, mejor, no hay problema por eso. Con lo cual, el número ese que teníamos en binario nos va a quedar 4E,B6 en hexa. Profe, Sí. disculpe. El último 0 que agregó, que lo agregó a la derecha del 1, 1, digamos. Ajá. ¿Lo agregó a la derecha porque está a la derecha de la coma? Por el sentido en que estás agrupando vos. Vas de izquierda hacia la derecha. Ah, claro, sí. Está bien. Entonces por eso es que lo agregamos. Ya sea 1 o 2 o 3 dígitos o 3 ceros. Eso dependiendo cómo queda la parte fraccionaria. Gracias. Pero siempre sí, siempre a la derecha lo vamos agregando por el sentido en que vamos tomando nosotros las ubicaciones de estos números. Bueno, ahí está un poco de por qué el 4 dígitos binario es un hexa. ¿Sí? Nada más está eso para entender, ya que 16 es 2 a la cuarta, entonces para hacer una equivalencia entre 2 a la cuarta y 16 a la 1, lo podemos tomar como 2 a la cuarta todo a la 1. Por eso 4 dígitos binarios es un hexa, nada más. ¿Sí? Es una manera de interpretar.
¿Alguien me iba a preguntar algo? Perdón, no sé si... Sí, perdón, no entendí el tema de los ceros. O sea, si agrego el cero a la derecha en el primer número, o en el primer que está agrupado, sería un A la 8. izquierda agregás. Siempre a la izquierda y después a la derecha. Sí, en la parte entera vas agregando a la izquierda, porque vos de la coma para la izquierda vas agrupando de a 4. Ah, claro, Y en gracias. la parte fraccionaria, que es la coma hacia la derecha, lo agregás a la derecha, precisamente. Ahí está, gracias. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ver entonces, a pasar de lo que es el sistema hexadecimal a binario y a binario y a decimal. Para el decimal, nuevamente como hicimos en binario, lo único que va a cambiar ahora precisamente son los dígitos y la base. En este caso la base es 16, los dígitos, bueno, dependiendo cuál es el número que esté formado. Por lo tanto, si nosotros tenemos 4e, B6, nuevamente de la coma para la izquierda, posición 0, posición 1. La E, posición 0, el 4 es posición 1. De la coma para la derecha, posición menos 1, posición menos 2. Entonces, vamos a hacer el dígito 4 multiplicado por, en este caso, por el 16 a la 1, por la posición, más la E multiplicado por 16 a la 0, más la B multiplicado por 16 a la menos 1, más el 6 multiplicado por 16 a la menos 2. Entonces, 16 a la 1 es 16. La E, sabemos, tenemos que interpretar, porque las cuentas las hacemos en decimal, que la E representa el 15. Por eso aparece 15 por 1, que es 16 a la 0. La B dijimos que era 11 por 16 a la menos 1 es 0,0625, más 6 por 16 a la menos 2 es 0,0390625. Haciendo todas esas cuentas, creo que no había error acá y ese es el resultado, 79,22, no, 18,75. Creo que era ese, porque había una presentación que estaba mal y no se podía agregar porque estaba todo como una foto, entonces, digo, la verdad nunca si es este no lo arreglé, pero creo haberlo arreglado. Pero bueno, eso igual lo pueden tomar o considerar con la calculadora, igual para no hacer las cuentas mentalmente y listo, no hay problema. La cuestión importante acá, bueno, primero saber cómo empezar a hacer el pasaje y después, bueno, no equivocarse en las cuentas, ¿sí? Porque eso es otra de las cosas importantes. ¿Se entendió alguna pregunta? Creo que se entendió. Profe, Creo que yo no va entendí. todo en orden. ¿Quién dijo que no? Yo, profe. ¿Qué no entendiste? Yo me perdí. Yo me perdí también el pasar de hexadecimal a decimal. No entendí nada. La cuestión es, ¿viste cómo dijimos de tomar la posición de los dígitos a partir de la coma? Sí, que Entonces, dos posiciones. sí, hay dos posiciones, pero arrancó con la posición 0 siempre. Entonces, el número que está en la parte entera después de la coma hacia la izquierda, en este caso la E, esa es la posición 0. Y el 4 está en la posición 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Entonces arranco escribiendo el 4 por el 16, que es la base en la que estoy, elevado a esa posición que es 1. ¿Se entiende? sí. Después, la E multiplicado, el dígito E multiplicado por la base en la que estoy, 16, elevado a la posición de la base, a la posición del dígito, perdón, que es la posición 6. ¿Y eso Y da ya 1? ¿16 a la 0 da 1? todo número elevado a la 0 da siempre 1, salvo el 0 a la 0, que es una indeterminación, pero eso, bueno, Ok. no lo vamos a ver, pero siempre da 1. Después de esa posición 0 ya empieza la posición negativa. La Por eso después fraccionaria. aparece, sí, la parte fraccionaria. Por eso después aparece el B multiplicado por 16 a la menos 1, la posición menos 1, por eso la potencia. Y el 6, perdón, y el 6 multiplicado por la posición menos 2, por 16 a la menos 2. La Sí. base multiplicado por el menos 2, que es la posición. Okay. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Después hay que hacer cuentas, nada más. 16 a la 1 es 16, 16 a la 0 es 1. La E, acuérdense que la E no es... Y ahí reemplazamos con la sí, tabla.
Reemplazamos o hacemos, más que reemplazar, es hacer la equivalencia en decimal. Eso. La E es el 15, por eso después aparece el 15, y la B es el 11. Y después, bueno, ahí sí, ya después hacer las cuentas. Parece muy sencillo, pero bueno, Sí. a veces tengan cuidado en las cuentas, más que nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió ahora? Sí. Ahora sí. Bien. Sí, ¿me ibas a decir algo? Perdón. No, voy al baño un toque. No sé si va a venir algo más importante. Sí, aguantate 5 minutitos más y ya terminamos con esto. Porque Dale. aguantate, que si no lo perdés. Bueno, lo último que queda es de hexabinario, que como dijimos recién, un dígito hexa son 4 binarios. Hacemos esa misma equivalencia ahora. Entonces, acá ya no hay nada que agrupar ni nada, sino tomar con la tabla de equivalencia, supónganse 4E, coma tiene que haber ahí, B6. Entonces empiezo, el 6, me fijo en la tabla, 6, 0, 1, 1, 0, listo. Uy, La B, disculpe, profe. ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Porque le estaba sacando captura de pantalla. esto, Disculpe, sí. Ahí después está. igual se los paso esto igual, Dale. como para que lo tengan. Gracias. Bueno, Ahí le saqué. ¿verdad? Listo. Sí. Bueno, la B dijimos entonces, si me fijo, 1, 0, 1, 1. Bueno, reemplazo por eso. 1, 0, 1, 1. Voy a la E. La E es 1, 1, 1, 0. Listo, voy a la E, 1, 1, 1, 0. Voy al 4, 0, 1, 0, 0. Listo, perfecto. 0, 1, 0, 0. Y entonces ahora escribo todo ese número binario. Si quieren el primer 0 y el último lo escriben, si no, no es necesario. Entonces quedaría el 4E, B6, no sé si está escrito acá. Ah, sí está. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Qué es ir escribiendo en orden esto, no? No dice llanamente esto, teniendo en cuenta que la coma está acá. Por eso este 0 no es necesario y el último 0 tampoco. Por eso queda 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, eso sería lo más simple. Sí, se entendió. Sí, esto sería como lo más simple o sencillo como para tener siempre y cuando si se tiene la tabla de equivalencia, ¿no? Porque si no se tiene la tabla de equivalencia a veces puede ser un poquito complicado. Sí. Pero bueno, después vamos a ver cómo para hacer esa tabla. Bueno, eso es toda la teoría, no hay más nada que hacer, lo único que van a tener que hacer son los distintos pasajes. Empieza de decimal a binario y a hexa, de binario a decimal y a hexa, y de hexa a binario y a decimal. Sí, O sea, las esos pasajes, conversiones, nada ¿no? más. Sí, nada más que eso. Escribir los respectivos números que aparecen en la base que se pide. Sí, no sé si es algo con respecto a esto. Yo, profe, ¿usted Dale. dijo que el primer 0 y el último 0 no se agrega? Sí, porque sería lo No, mismo. no es necesario, no es que no se agrega, no es necesario. No es necesario, porque es lo mismo decir 0,1 al principio que decir 1. O es lo mismo decir en la parte fraccionaria 10 que decir 1. Por eso no es necesario. Si vos para estar seguro y no equivocarte lo querés agregar, agregalos. ¿Sí? Lo que pasa, ten en cuenta que al haber múltiple choice, por ahí no te lo llega a escribir y te escribes esto que está acá. Entonces ahí acordate, bueno, el 0 este no va y el 0 este tampoco. Por eso aparece el 1, 0, 0, que es los primeros tres, 1, 1, 1, 0, que serían los cuatro siguientes, 1, 0, 1, 1, que son los cuatro siguientes, y después aparece 0, 1, 1. Tachando esto, sacando esto, porque no es necesario. Estamos en la parte fraccionaria. En la parte fraccionaria, a la derecha el 0 no tiene valor, y en la parte entera, a la izquierda no tiene valor. Por eso no es necesario. Pero bueno, eso fíjense ustedes, ¿no? Como ahí quedó más claro. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Por ahora todo bien. Yo por ahora todo bien. Bueno, son I10, van a ser I10. Y 20 hacemos un par de ejercicios del primero, o sea, del decimal al binario y al hexa, para explicar un poco todo esto, y después hacemos un parate como para descansar un toque. ¿Estamos?
Así que me muteo más que nada y 20 me vuelvo a abrir el micrófono como para hacer los ejercicios de la guía y ir explicando esto en forma práctica. Vale, profe. Ok, A la ok. profe.